Llegamos a la segunda parte de París en la Segunda Guerra Mundial y lo he querido hacer en dos partes porque es muy largo. Y aquí vamos a llegar después al proceso de la liberación de París en 1944, que es un episodio aún más novelesco, aún más inimaginable de todo lo que sucedió en la ciudad de París en ese año. Y es un evento tan importante y tan significativo en la ciudad de París que requiere de una sola sesión. Hoy continuamos entonces con nuestra segunda sesión del ciclo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en París? ¿Cómo tomaron los parisinos la invasión, la ocupación alemana durante estos años? Ya habíamos dicho que parte del problema era que teníamos una gran cantidad de tropas instaladas que no sabíamos qué hacer con ellas, que se necesitaban eventualmente, no podíamos abandonarlas, que eventualmente se necesitarían para poder hacer la invasión a Inglaterra cuando fuera necesario, pero que por ahora estarían instalados acá mostrándole a los franceses, a París y al mundo que ellos no eran malos, que ellos eran buenos y que sabían comportarse bien. No toda la población de París va a recibir estos beneficios. Los primeros que van a sentir que eso no era con ellos van a ser los judíos. La población judía empieza a recibir un tratamiento completamente diferente. Ahora, esto no era que estuviera en contra de lo que quisieran los parisinos. En París había una población judía importante, naturalmente, pero también había crecido un antisemitismo y en ocasiones anteriores hemos hablado de que quizás el antisemitismo que había en Francia antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, ese antisemitismo es más fuerte en Francia que en Alemania. Entonces, llegar a moverse en antisemitismo acá era algo que era bastante popular. Las medidas eran las medidas típicas que se tomaban en esos momentos. Lo primero era que todo el mundo tenía que vestirse con una estrella de David amarilla. Y a cada uno de los miembros de la población judía le fueron distribuidos tres estrellas de David amarillas, que tenían que pagarlas y tenían que pagarlas con carnés de racionamiento, pero estaban obligadas a comprar y tenían que estar identificados siempre. Y las medidas que empezaron siendo al principio muy sencillas, poco a poco fueron cambiando y les fueron imponiendo unas restricciones mayores. Los judíos no podían salir a la calle después de determinada hora. Es decir, sus horarios de toque de queda eran diferentes para el resto de la población de París. Los judíos no podían tener radios en sus casas. Era prohibido tener radios. Los parisinos podían tener radio siempre y cuando no estuvieran oyendo la BBC de Londres. Los parisinos no podían tener, ni judíos ni no judíos, cámaras fotográficas. Los únicos que podían tomar fotos en la ciudad de París eran los alemanes. Entonces esta discriminación empieza siendo una discriminación bien recibida por los parisinos antisemitas, que era un número bastante grande, que empiezan a ver con buenos ojos que la población sea estigmatizada de esa manera. Pero poco a poco empiezan a cambiar su posición cuando empiezan a sentir que les están dando muy duro a los judíos. Los judíos tienen que marcar sus empresas, tienen que decir, nosotros somos dueños de una empresa y somos judíos. Y tenían que señalarlo en la entrada. Los restaurantes judíos tenían que señalizarse y los restaurantes judíos no podían entrar los no judíos y ni viceversa. Se hizo una exposición importantísima en la ciudad de París que se llamaba el judío y la Francia, donde simplemente se trataba de mostrarle a los no judíos cuáles eran los grandes problemas que tenían los judíos y sobre todo cómo poder identificar a los judíos, porque ya empezaban los judíos a camuflarse dentro de la población. Y es que los alemanes tenían un especial odio contra los judíos parisinos, porque con ellos había empezado en noviembre del 38 el asesinato de Ernst von Rath en las calles de París, un diplomático parisino, un diplomático alemán que estaba de servicio en París y que fue asesinado el 9 de noviembre del 38. Es decir, apenas acabamos de salir de las reuniones de Múnich de septiembre del 38, fue asesinado en las calles de París y eso fue lo que propició la famosa Noche de los Cristales, el Kristallnacht,
La Noche de los Cristales, el 9 y el 10 de noviembre de 1938 en Alemania, donde todos los almacenes que eran propiedades de los judíos fueron quemados y fueron arrasados. Hitler va a buscar con esto hacer medidas que fueran populares. Y esta era una medida que creía Hitler era popular con el pueblo parisino y con los alemanes también, y que era consecuente con lo que estaban ellos proponiendo en temas de la raza, en temas de mejora de la raza y de eliminar una gran parte de la población que sentía que era inferior desde el punto de vista de raza. Pero en su forma de buscar congeniarse con la población, Hitler, que no olvidaba detalle de la historia, Hitler, que entendía la historia y sabía de historia mucho, recuerda ese gran episodio de cuando las cenizas de Napoleón I fueron llevadas al territorio francés desde la isla de Santa Elena en las costas de África, y que eso fue un gran evento que unió a los franceses y que fue un evento que significó mucho para todos los franceses cuando el rey Luis Felipe trae el cuerpo de Napoleón Bonaparte en 1840, creo que fue, no recuerdo la fecha exacta. Y tiene entonces la intención de hacer exactamente lo mismo. Tiene la intención de traer las cenizas de Napoleón II. Napoleón II, que muy pocas veces lo mencionamos. La historia de París está dividida entre Napoleón I y Napoleón III. Napoleón II era el hijo de Napoleón que nunca alcanzó a hacer nada, murió muy joven, muy pequeño en Roma y estaba enterrado en Roma y va a traer las cenizas a juntarlas en la tumba de su padre en Los Inválidos en diciembre de 1940, y quiso hacer de esto un gran evento político, cultural, militar, histórico, y no le fue tan bien, porque él lo que quería sobre todo era involucrar y salir en la foto con Pétain, y Pétain no se dejó tocar hasta ese extremo. Pétain no fue a París a la ceremonia, Hitler tampoco fue, le generó una molestia a los alemanes y empiezan a sentirse esas fricciones entre los alemanes y los de Vichy. Hitler seguía buscando cómo entretener en París a los alemanes y entretener en París a la población parisina para mostrar que la vida en París podía seguir siendo igual. Y va a enviar a su director de orquesta más famoso, el director de orquesta que él más admiraba, que era Herbert von Karajan, y lo va a mandar a París, casi que a instalarse en París, donde va a hacer una de las más grandes producciones de la ópera de Tristán e Isolda en la ópera Garnier. Karajan será muy recordado durante estas épocas en París. Karajan siempre, él después lo va a negar muchas veces que él no era miembro del partido del nazi. Sin embargo, se encontró que la primera vez que Karajan solicitó le fue rechazada, pero volvió a insistir. 3 veces solicitó admisión al partido nazi hasta que finalmente lo dejaron entrar al partido nazi. Y eso le despertó a Karajan siempre unas resistencias después de la época de la guerra hasta el año 89, tal vez, que fue cuando murió Karajan en Europa. El tema cultural entonces era muy importante y Karajan era el gran director de orquesta en ese momento, y para Hitler era lo mejor que había, y montar unas óperas de Wagner en París era el sueño de Hitler. Nunca fue Hitler a París a ver esas óperas. Como dijimos, solamente fue una vez en su vida. Y ni siquiera fue tampoco a ver las obras de arte. Las obras de arte, Goering se las llevaba y entre los dos se sentaban y escogían los cuadros. ¿Cuál para ti, cuál para mí? Y se repartieron los cuadros. Después fue un gran proceso volver a ubicar todas esas obras de arte y volver a entregárselas. El astrónomo que vimos que había terminado en manos de Hitler volvió después a manos de la familia Rothschild, lograron rescatar ese cuadro, entregó a la familia Rothschild y la familia Rothschild después lo entregó al Museo del Louvre. Pero estos son entonces Goering y Hitler tomando y seleccionando cada uno los cuadros para sus colecciones. Fueron tanto lo que se llevaron que se calcula que se llevaron cerca de 138 vagones de tren con 4.170 cajas llenos de obras de arte. La mayor parte de esta fue recuperada y sobre eso hay muchas evidencias y sobre eso hay películas y sobre eso hay toda clase de libros y de conjeturas al respecto.
¿Cómo más se entretenían en los aspectos culturales? Había un tema que era contradictorio para Hitler. Hitler admiraba la sociedad parisina, Hitler admiraba la cultura parisina, Hitler quería hacer una ciudad en Berlín como París, pero había cosas de París que no gustaban de Hitler. Le parecía que no era lo que correspondía. Entre esas, algo que hizo muy célebre a París durante todos estos años y los años anteriores, y aún tal vez, que es la prostitución. Y tener uno todas estas tropas alemanas, todos estos muchachos jóvenes saliendo a las calles de París a gozarse uno de los elementos más tradicionales de la cultura parisina, que era la prostitución. Entonces tuvieron que cerrar algunos burdeles, declarar, había unos burdeles que eran solo para los soldados, unos burdeles solo para los soldados. Y uno que tal vez era el más famoso, que era el 122, el 122, en la Rue de Provence, sobre el cual se hizo una película más adelante. Y que será el sitio ya no de los soldados, sino el sitio de los oficiales. Entonces, toda esta cultura, toda esta idea de Hitler de ir acabando con esta cultura, de ir acabando la cultura negativa, asimilando la positiva y que todos estos soldados alemanes se impregnaran de la cultura alemana, va a terminar volteada más adelante. Cuando Hitler dé la famosa orden, quemen París, arde París, pregunta. Entonces, los que ya se habían gozado la cultura parisina dicen, París es demasiado importante y no la podemos destruir. Entre esas, se habían gozado este tipo de cosas. Pero no todo el mundo estaba contento. Los estudiantes en Francia empiezan a sentir que tienen que tomar una participación política. En noviembre, el 11 de noviembre de 1940, recién todos estos procesos de Vichy, de armisticio, resistencia, etcétera, etcétera, los estudiantes convocan a una fiesta nacional el día del memorial del 11 de noviembre. Recordemos que el 11 de noviembre es el Memorial Day para los franceses y para muchos otros países porque significa la firma del final de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes prohibieron la participación en este evento. Para los alemanes no había nada que celebrar el 11 de noviembre y por eso prohíben la participación y celebración de este evento. Sin embargo, los estudiantes se van a radicalizar y aquí empiezan los primeros brotes de resistencia en la ciudad de París. Esto es noviembre de 1940. Los estudiantes se van a dar cita en el Arco del Triunfo, debajo del Arco del Triunfo, en la tumba del soldado desconocido, perdón. Y aquí en este sitio van a llegar y van a arrestar a 150 estudiantes que los van a llevar después a la famosa prisión parisina, que ya no existe, la prisión de Cherché-Midi, los van a llevar allá. Y hoy hay un día, hay un recuerdo en el Arco del Triunfo, a la salida de una de las estaciones de las bocas del metro en L'Etoile, donde está esta placa que dice el 11 de noviembre de 1940, delante de la tumba del soldado desconocida, los manifestantes, los estudiantes de Francia manifestaron en masa los primeros en resistirse a la ocupación. Ya empezaban entonces a sentirse los primeros efectos y las primeras cosas que harán la molestia de los ciudadanos parisinos. Y la situación con los judíos empieza a agravarse, porque lo que había sido simplemente hasta ahora una identificación, ustedes, señores judíos, se van en el último vagón del metro, no pueden salir a tal horas a la calle, tienen que ponerse estas prendas, en fin, esas cosas habían empezado ya a quedar en el pasado y ahora venía una fuerza mucho más grande, que fue cuando empiezan a darse las primeras redadas de judíos y los primeros arrestos de los judíos. Y el primero de esos fue el 14 de mayo de 1941, cuando hay una importante población de París que empieza a ser arrestada y que no se sabe a dónde va a ir, a dónde las están llevando. Empieza, ya hemos visto algo de resistencia con los estudiantes, ahora viene la resistencia de los intelectuales, unos primeros intelectuales, sobre todo todos aquellos que trabajaban, franceses, que trabajaban en los museos de París, donde estaban en el Museo del Hombre, y todos estos intelectuales empiezan a generar un movimiento de resistencia y empiezan a repartir boletines, panfletos por toda la ciudad diciendo vamos a hacer
unas obras de resistencia. Esto genera unas complicaciones a los alemanes que quieren que haya paz y esto le genera al mismo tiempo una gran esperanza al general de Gaulle que desde Londres y en diferentes movimientos que hace sobre las colonias que logran pasarse a la resistencia en el norte del África, entonces empieza a establecerse más formalmente lo que fue la resistencia francesa. Y esa resistencia francesa empieza a tener su propia bandera también, que es la misma bandera de Francia, pero que va a tener en el centro la cruz de Lorena, que es una cruz con las dos rayas. Y con esto ya se empiezan a identificar y empiezan a repartirse estas banderas por toda la ciudad. Y poco a poco, clandestinamente, se siente que hay un movimiento. No es fácil. París políticamente había sido dominada hasta cierto punto por los comunistas y los comunistas eran aliados de los nazis, porque recordemos que por el acuerdo Molotov-Ribbentrop había un acuerdo de mutua colaboración entre la Unión Soviética y los nazis. Luego, por lo tanto, los comunistas de París habían recibido la orden de no enfrentarse al gobierno alemán, sino por el contrario, apoyarlos. Pero todo eso va a cambiar y cambia la estructura de la resistencia en la Operación Barbarroja, que empieza el junio del 41. Hitler desconoce los acuerdos que ha firmado con los soviéticos y va a iniciar una invasión del territorio ruso que lo hará aquí, como estamos mostrando, en diferentes fases, que tendrá sus momentos más importantes, el sitio de Leningrado, el sitio de Stalingrado, en fin, son una gran cantidad de elementos que no vamos a mirar aquí porque no nos corresponden, pero el hecho es que cambia la dinámica de la guerra. De Gaulle es el mayor beneficiario de esto, porque De Gaulle, así como para Churchill, el momento más importante de la guerra fue cuando los japoneses atacan Pearl Harbor porque obliga a los ingleses a entrar a la guerra. Para De Gaulle este era el momento más importante, porque es el momento en que obliga a las tropas francesas a las tropas alemanas, perdón, a moverse desde París a tener que ir a cuidar la otra frontera porque están invadiendo la frontera del Oriente. Es decir, la frontera del occidente puede esperar. Y eso adicionalmente le va a permitir que los comunistas de París, que eran una fuerza grande, empiecen a trabajar con la resistencia. Pero naturalmente van a trabajar en pos de la resistencia, en pro de la resistencia, pero no aliados con De Gaulle. Y vamos a tener dos movimientos fuertes de resistencia en la ciudad de París enfrentándose a los alemanes. El arma más valiosa que se podía conseguir en ese momento en las calles de París era el famoso mimeógrafo, porque era el elemento que era fundamental para poder imprimir y repartir copias clandestinamente. Y va a haber una competencia entre los dos, los de la resistencia de Gaulle y los de la resistencia comunista. La resistencia comunista empieza a obrar sin coordinación con De Gaulle y empiezan a hacer ataques terroristas. Y este grupo, que se conoció como el grupo Manouchian, de uno de los jefes principales comunistas de la ciudad de París, que empiezan a cometer atentados terroristas en las estaciones de metro, es utilizado después por las fuerzas alemanas para decir, estos señores son los liberadores. Es decir, ustedes quieren que los libere este grupo de terroristas. Entonces cambia un poco esa perspectiva de la ciudad en ese momento, porque lo que tenemos es una resistencia y todo esto termina es beneficiando a De Gaulle, que calladamente va creciendo su grupo, va creciendo sus movimientos de apoyo. Uno de los momentos más difíciles que sucedió en la ciudad de París durante la ocupación alemana fue en julio de 1942, lo que se conoció como la redada del velódromo de invierno. Esto era en colaboración con Vichy, con Pétain. La instrucción de los alemanes era que había que arrestar a los hombres judíos, pero no a las mujeres y mucho menos a los niños judíos. Pétain, tal vez en busca de buscar encontrar mayor gloria con los alemanes, decide no cumplir la orden de los alemanes e ir mucho más allá y empiezan a arrestar y las cifras son impresionantes. Se arrestaron y fueron llevados al velódromo, que ya no existe, el velódromo fue derrumbado porque es de los sitios más significativos que había en la ciudad de París. Fueron llevados 13.152.
Y dentro de esos había 4.115 niños, 2.916 mujeres. Solamente el 3% de estos 13.152 se salvaron. Nadie sabía. Hoy en día nuestro análisis de la Segunda Guerra Mundial es diferente, porque ya sabemos el final de la historia, porque ya sabemos qué sucedió, pero en ese momento nadie sabía para dónde iban estos ciudadanos judíos, que eran en su gran mayoría ciudadanos franceses, pero que tenían la religión judía. Ya esta placa que está puesta en el sitio donde quedaba el velódromo muestra esta terrible tragedia que fue y que la población judía de París recuerda como el evento más horrible que tuvo la ciudad de París. Muchos años más adelante, en 1995, el presidente Jacques Chirac reconoció la culpabilidad y la responsabilidad de la República Francesa en este tema. Macron hace un par de años fue aún mucho más enfático en las excusas que pidió a nombre de la República Francesa a la comunidad judía. Sin embargo, el presidente Mitterrand siempre dijo, esto no fue culpa, nosotros estábamos invadidos, había el Estado francés, esto no es la República, porque la República estaba en suspenso, pero es que Mitterrand había sido miembro de Vichy, Mitterrand había sido apoyo de Vichy, es decir, conocía muy bien a Pétain y entonces había estado siempre aliado con estos personajes. ¿Qué estaba pasando con estos señores que estaban llevando? Porque se llevaron 13.000 ciudadanos, los encierran en el velódromo y después desaparecen. Pero nadie sabe qué estaba sucediendo. Se los van a llevar a unos sitios que tenían unos campos de concentración en todo el territorio francés. Compiègne, Drancy, son los más importantes que hay cerca a París, que es donde vamos a concentrarnos, y es donde van a concentrar a todas estas personas que después de ahí los van a empezar a unir en grupos y llevárselos principalmente a Auschwitz. Hace muy pocos años se publicó un libro, tal vez es el equivalente del diario de Ana Frank en París, de Helen Berg, Lemberg, y Lemberg era una periodista judía, parisina, y estaba estudiando en París y así y es arrestada y entonces cuentan estas memorias. Este libro fue publicado hace 20 años, no se conocía antes, y este diario narra todas las peripecias de una familia en la ciudad de París y la manera en que fueron llevados y que fueron montados en un tren y llevados hasta Auschwitz, donde escribe su última página Ellenberg en este diario, que es mucho menos conocido que el diario de Ana Frank, pero mucho más espeluznante que ese diario de Ana Frank. Los franceses, los parisinos especialmente, han sido muy particulares, muy especiales en la memoria, especialmente con los niños que se fueron llevados. Y más que culpar a los alemanes, tienen es el tema del resentimiento contra Pétain. Aquí este es en un colegio en París, el colegio François Couperin, muy cerca donde está el Hotel de Ville y las iglesias alrededor del Hotel de Ville, que ahí dicen que en este día fueron arrestados por la policía del gobierno de Vichy, cómplice del ocupante nazi, más de 11.000 niños que fueron deportados de la Francia entre 1942 y 1944 y asesinados en Auschwitz simplemente porque eran judíos. Más de 500 de esos niños vivían en el cuarto arrondissement en París. Y por eso se coloca esta placa ahí. ¿Cómo se los van a llevar? En grandes buses van a empezar a llevárselos. En la zona que ustedes conocen, van a terminar llevándolos hasta Auschwitz, donde tendrán sus últimos días. Perdón. Todo esto, perdón, se va a acabar el 6 de junio del 44, cuando viene la famosa desembarco en Normandía. El 6 de junio del 44, cuando nadie lo estaba esperando, los alemanes están sentados esperándolos un poco más hacia el norte, porque lo lógico era que atravesaran los ingleses y que llegaran los ingleses, canadienses, australianos, todas las diferentes tropas aliadas que estaban saliendo desde Inglaterra y que cruzaran un poco más hacia el occidente, por el lado donde está el paso de Calais,
entre Calais, Boulogne y Dunkerque. Era lo lógico porque era un paso más corto. Y sin embargo, el 6 de junio van a llegar por esta zona. Y la llegada a esta zona va a tener unas consecuencias importantes. ¿Qué va a pasar con París? Empieza con estos, lo que después, en ese momento no lo sabíamos, pero después sí sabíamos que este es lo que se conoció como el día D, el D-Day, el día más importante donde empieza la liberación de Europa. Habían intentado, habían hecho unas invasiones desde África hacia Italia y habían subido por el territorio italiano para llegar a Berlín. Y aquí habían ocupado esta zona también y la intención era irse directamente a Alemania, no pasar por París. De Gaulle está en estas y De Gaulle empieza a presionar a decir, camino hacia Alemania, pasemos por Berlín, por París y liberemos Berlín, liberemos París. No querían, los demás no querían. Les parecía que era muy riesgoso. Primero, enfrentarse militarmente en París podía ser un desgaste muy grande para unas tropas que tenían que llegar muy bien conservadas a Berlín a atacar los comandos de los alemanes. Y en segundo lugar, que era el argumento que le dieron Churchill y Roosevelt a De Gaulle, era que era peligroso para la ciudad de París. Dejemos a París quieta y la liberamos de última simplemente para que los alemanes se vayan yendo. Y es cuando Hitler entiende que lo que está sucediendo en la ciudad de París es que se la van a quitar. Y da unas instrucciones muy claras y precisas en el sentido de que hay que quemar a la ciudad de París. Hay que acabar a la ciudad de París. Y es cuando se hace la famosa pregunta a él que dice a sus comandantes en París, ¿arde París? Que da pie a un célebre libro de Dominique Lapierre y Larry Collins, un libro de esos bestsellers de los años 60, que después se hizo una gran película sobre el tema, que es Arde París, porque eran las órdenes que daba Hitler mientras sabe que lo van a buscar a él y él quiere destruir la ciudad de París. Y los alemanes que se habían enamorado de la ciudad de París y tienen un nuevo comandante en la ciudad de París, un nuevo especie de alcalde en la ciudad de París, toma la decisión de no hacerle caso a Hitler y salva la ciudad de París. Con unas complicidades que son de novela de suspenso, que son los episodios que veremos en la siguiente sesión cuando entremos. Esas tropas, parte de esas, van a bajar en compañía de los americanos y van a liberar a París en agosto del 44. Y esos serán entonces los temas que veremos en nuestra siguiente sesión.